Y los dominicos, durante la conquista, ahí supieron que se veneraba a Tosi, la madre de Tonantzin y abuela de los dioses. Entonces ponen a otra madre y otra abuela de deidades. Entonces, el sincretismo está presente a lo largo de toda la historia de las religiones, porque finalmente, pues hasta los griegos crearon dioses a su imagen y semejanza, ¿no? Con sus Entonces, mismos debilidades y vicios y virtudes. entonces tú, digamos, podríamos ligar de alguna manera la cuestión de la mujer en Tepito y el papel de la cabrona en Tepito con el culto a la Santa Muerte. Sí, porque finalmente en las civilizaciones antiguas el matriarcado, la sacerdotisa, guardaba más integridad, son más, la mujer es un ser más perfecto, menos corruptible que el hombre, y el que sea guardiana, la cultura patriarcal le quitó ese lugar a la mujer en las devociones y en muchas actividades. Entonces, para nosotros es importante que una imagen que no habla, que no oye y que no ve, tenga ese poder de actuar, puesto que es la señora, es una potestad que rige los ciclos vida-muerte. ¿Sí? Entonces, y que sea una mujer la que se rifa aquí por cuidar la pureza de ese culto, pues no deja de ser interesante. En un barrio macabrón en el que las mujeres tienen que aprender a rifárselas, en el que los hombres llevan los pantalones, pero nada más a la tintorería, ¿no? Así es. Entonces, para mí eso es importante y por eso me he acercado a llevar un registro de esta devoción, a ver qué elementos tiene y qué discurso está construyendo para la gente que está en situación de riesgo, puesto que la clase popular es la más vulnerable ante un país en crisis, ¿sí? Política, económica y social. Sí, como aquí las crisis son permanentes, Exactamente. no esporádicas, Entonces, por eso entonces, a nosotros no nos espantan con el infierno, porque México y Tepito siempre ha sido un infierno. Entonces, por eso no nos preocupa el ya digo. discurso oficial, ya no sabemos eso, ¿no? Entonces, ¿cuáles crees que son las tendencias del culto? Las posibilidades, digamos, las ideas que lo están moviendo ahora y cómo lo ves a futuro. Bueno, cuando entra uno a un hogar católico o hasta un templo católico, las imágenes que están ahí representan los miedos de la gente. O sea, cada vez buscan que si San Charbel, que si San Judas Tadeo, o sea, ver qué santo es más poderoso para poder darte una ayuda, ¿no? Entonces, ¿quién más poderoso que una potestad que regula que la muerte te llega, cuando te llega, ni aunque te quites, y cuando no te toca, ni aunque te pongas? O sea, ella dice cuándo es el momento. Entonces, así como no sabe uno el momento del nacimiento y tampoco el de la muerte, esto nos acerca más a entender que todo es un ciclo, que el tiempo es circular, que todo es vida-muerte, que diario estamos durmiéndonos como, porque es el ensayo de un sueño mayor, del que ya no vamos a despertar. Entonces, quienes más se espantan con esta imagen de huesuda son los que son fanáticos, ¿sí?, del tallado fino de hueso púbico. Esos Y son los que más espantan. entonces, para volver un poquito a la identidad del mexicano, la muerte
Porque esos temas ya estaban, digamos, ¿no? Ya están arraigados en la cultura, en la tradición, Nosotros sabemos que etcétera. la vida y la muerte son buenas, muy buenas comadres. ¿Y cómo relacionarías el culto, por ejemplo, del Día de Muertos, que es más tradicional, etcétera, con este en particular? De hecho, el Día de Muertos aquí se festeja y muchísimo también. A mí Sí, me tocó el año pasado y... pero Pero ¿cómo ves? hay una diferencia. La iglesia y la política siempre trató de contrarrestar la devoción indígena a los muertos. El altar de muertos es una devoción a la muerte domada o domesticada por la política y por la iglesia. Es una devoción domesticada. Y ahora que esto surge en la calle y que está fuera de su control, les preocupa. Entonces el altar de muertos se convirtió en un arreglo de comida, calaveritas de azúcar y flores de cempasúchil y papel picado, pero es un homenaje a la muerte, pero ya domesticado. Y en cambio aquí, En cambio aquí cada quien es libre de vestirla, de arreglarla, de portarla como se le antoja, con los colores que simbolizan pues la fuerza, la pasión, la riqueza. Casi nadie la viste de negro. Entonces, esa es la libertad. entonces las acusaciones que hay de que serían puro negocio, o que son cosas para nacos, o que son cosas para el populacho, etcétera, ¿no? Y sobre todo que es puro negocio, aquí en Tepito no aplicaría eso. Bueno, si no son católicos, son evangélicos. Los evangélicos dicen que Dios venció, que Cristo venció a la muerte. Pero la Biblia, sobre todo ahora con el avance de neopentecostal, es el imperialismo de la palabra. Es un libro para dominarte. ¿Sí? Es un libro porque es que aquí dice y tú te sometes y y es más cabrón el pentecostalismo que está dominando el sureste mexicano que la devoción a la Santa Muerte. Sí, si de negocios hay que hablar, pues Si de negocio se habla, ¿cuánto cobra Pare de Sufrir o los testigos de Jehová o los mormones por ingresar a sus iglesias? Pues, o sea, que la religión es un gran negocio, pero ya dejó de estar siendo acaparado por las iglesias, por los pastores, ¿no? bueno, la pregunta era cómo se está moviendo el culto, cómo se está difundiendo, porque Sí. supe que hubo exposición en el Museo de Antropología, aquí en la Ciudad de México, es uno de los más importantes museos del mundo. Hubo exposiciones donde también entraban gente de Alfarería 12, Doña Queta, etc. Entonces, Bueno, ¿cómo hemos se le está estado dando? en la Escuela Nacional de Antropología, hemos estado en el Museo del Templo Mayor, en la presentación de un libro sobre la Santa Muerte. Hemos estado recientemente en el ex convento del Carmen, en donde inclusive hay momias de monjes carmelitas. Entonces ahí estuvimos con la Asociación Mexicana de Etnólogos y Antropólogos en un ciclo que versó sobre la muerte en México. Tanto la de origen prehispánico, todo el manejo que hicieron en la muerte durante la época colonial y de la Inquisición, y en la actualidad. Entonces, definitivamente en la historia de México, la muerte siempre ha estado presente como un elemento primordial, porque hasta se le regala a los hijos y nietos figuras de la muerte en azúcar para que se la coman, ¿sí? Ya hay dulces con la figura de la muerte que consume toda la familia. Hay panes de muerto, ¿sí? Entonces, ¿por qué no rendirle oración y tributo a esta imagen si finalmente hay devociones que realmente sí son perniciosas para la cultura del pueblo mexicano, ¿no? Bueno, entonces muchas gracias, Alfonso, por el tiempo que me dedicaste. Y bueno, pues así te agradezco y fue muy interesante la plática. Gracias, Fabricio.